Sorprendí a mi mujer engañándome con su amigo gay. Así que la destruí en una cena familiar. Si parece un pato, nada como un pato, y hace cuac como un pato, entonces probablemente sea un pato. Si parecen demasiado perfectos, y admiten que les gusta vivir peligrosamente, hágase usted mismo un favor y huya. Tengo 42 años, hombre. Ella tiene 37, mujer. Nos conocimos en el trabajo. Trabajo como ingeniero de sonido en un estadio de fútbol. Ella vino un verano y se presentó para trabajar en el mantenimiento y la limpieza del estadio. Me fijé en ella por primera vez durante un partido. El encargado del estadio dio a los nuevos empleados una vuelta por el estadio. Ella se destacaba mucho entre todos los empleados habituales. Para empezar, vestía ropa cara, tenía un teléfono costoso y conducía un Range Rover que seguro que costaba mucho. Y caray, era guapa. Pensé, vaya, ¿de dónde salió esta mujer? No parecía el tipo de persona que necesitara trabajar. Me fijé en ella durante un mes y no sabía cómo hablarle. Tenía una mirada triste, y era muy reservada. Intenté conseguir información sobre ella, a través de Mario, el encargado del estadio, y amigo de la infancia, pero nadie sabía exactamente quién era, ni su historia. Lo único era que era de Wisconsin. Tenía 34 años y procedía de una familia adinerada. Aunque eso no me importaba en absoluto, si quería saber más, ¿por qué no hablaba con ella? Me dijo que ella trabajaría horas extras, limpiando el estadio después de los partidos, y que aún quedaba una vacante, y que me dejaría apuntarme si yo quería. Así lo hice. Después de los partidos de esa semana, me uní al equipo de limpieza, para ayudar a recoger la basura y limpiar. Ella también apareció. Después de una hora, recogiendo basura y limpiando asientos por todas partes, excepto donde ella estaba, de pie y mirándola como un idiota, haciendo un incómodo contacto visual. Ella sonrió y me saludó. Aún recuerdo ese primer acto. Nunca la había visto sonreír. Era preciosa. Aunque me sentía muy torpe, su sonrisa fue todo el estímulo que necesitaba para acercarme. Me preguntó si podía ayudarla con una bolsa de basura y le dije que sí. No hablamos mucho después de eso, pero conseguí saber su nombre. La llamaremos Karen. Nos cruzamos esporádicamente durante algún tiempo. Después de eso, nos conocimos y nos ayudamos mutuamente con las limpiezas después de los partidos. Hablábamos sobre todo de mí. Ella evitaba las preguntas personales siempre que yo se las hacía. Le eché la culpa al ambiente, que no era precisamente el mejor. Así que decidí orquestar más encuentros fuera del trabajo. Mi oportunidad llegó un sábado después de la limpieza. Tenía problemas con el coche y le pregunté si podía llevarla. Ella declinó y dijo que esperaría a un taxi. Al cabo de unos minutos, salí del local y la encontré, aún esperando el taxi. Los dos nos reímos y volví a ofrecerle llevarla, lo que aceptó esta vez. El viaje de vuelta a casa fue uno de los recuerdos más dorados que tendré de nosotros. El sol se ponía lentamente en la distancia. Música romántica a todo volumen por los altavoces y los dos cantábamos y reíamos. Toda su conducta había cambiado de tranquila, distante y en general misteriosa a radiante, libre y muy hermosa. Llevaba el pelo suelto, y le brillaban los ojos. Me enamoré de ella al instante. La despedí, y ella sonrió y me dio las gracias por el paseo. Me puse mis pantalones de niño grande, y le pregunté si le gustaría salir alguna vez en una cita. Me miró fijamente durante un rato, lo que a mí me pareció una eternidad, y luego sonrió y dijo que sí. Me dijo que sí, como forma de agradecerme el viaje, y el haber sido amable con ella en general. Salimos a comer sushi unos días después de que empezara la cita, de forma extraña al principio, pero después de un par de copas nos relajamos un poco y hablamos más. Parece que tenemos muchas cosas en común, a los dos nos encanta el marisco, los mismos tipos de vino, etc. Le pregunté por qué no hablaba mucho de sí misma. Dijo que no le apetecía la mayor parte del tiempo. Resulta que el padre de Karen tenía una exitosa fábrica de acero en Wisconsin, siendo hija única de una familia judía. Crecer no fue muy divertido. Su padre era judío. Su madre tenía ascendencia judía pero no lo era. Y hasta ahora, su padre no estaba impresionado con la elección de los hombres que ella traía a casa. Había sido repudiada 2 veces y aislada por completo, así que necesitaba un trabajo en el estadio. Así que no necesitaba depender de él para conseguir dinero.
Salió con mucha gente en el pasado, y tenían muchos tipos de carácter, desde traficantes de drogas, a ex-convicto, o locos tóxicos. Entendí por qué su padre lo desaprobaba. Una vez me explicó que le gustaba la gente destrozada y dañada y vivir peligrosamente. Aunque seguía sin poder hacerme a la idea de por qué alguien así querría tener algo que ver con ese tipo de gente. Me di cuenta de que yo le gustaba. Por aquel entonces, acababa de salir de una relación con un traficante de drogas abusivo. Su padre la había obligado a dejarlo. Ella se negó al principio. Pero finalmente lo dejó porque la policía la había pillado en posesión de drogas en su coche. Su novio las había dejado allí durante una de sus carreras. Ella había perdido su licencia de enfermera, y había roto con él. Durante 6 meses, me dio señales contradictorias. Ven aquí. Vete. Me mantuvo confuso durante algún tiempo. Pero no perdí la esperanza. Coqueteamos durante más de un año, antes de que viera suficientes respuestas positivas, como para perseguirla un poco más decididamente. Me pidió que la ayudara a empaquetar sus cosas para mudarse. Se mudó a un lugar cercano al mío. Aunque tenía problemas con el alquiler y el dinero, vendió su coche para pagar el alquiler. Le dije que lo mejor sería que se reconciliara con su padre. Estuvo de acuerdo en que tenía que acompañarla a una función familiar. Ella y yo hablamos después en el aparcamiento. Luego me dio un abrazo, que sentí increíble. Sabía que quería más de ese tipo de contacto. Ella dijo que se sentía fantástica pero se hizo muy escasa durante la semana siguiente. Parecía que nuestro noviazgo duraba una eternidad. Finalmente, al cabo de unos meses, me invitó a acompañarla a Wisconsin a una fiesta familiar. El viaje fue largo, pero aún así llegamos. Cuando llegamos, me presentó a su madre y a su padre como su novio. Me sorprendió. Pero, ¿quién era yo para quejarme? Su padre y yo nos llevamos bastante bien. No era tan malo. Un poco sobreprotector, pero no tan malo. Ambos éramos fans acérrimos de los Mets, lo que nos daba mucho de qué hablar. Se alegraba de que yo no fuera un traficante de drogas, un ex convicto o algo por el estilo. Él y yo nos teníamos un enorme respeto. Y cuando me preguntó qué planes tenía con su hija, sonreí y le dije que tenía intención de casarme con ella. Y esto le agradó. La cena fue bien y volvimos a casa en el coche. Ella dijo que íbamos a salir. La dejé allí y la invité oficialmente a salir. A lo que ella me besó y dijo que sí. Empezamos a vernos meses después de mudarme con ella. Nuestra vida era perfecta y estábamos encantados. Le propuse matrimonio un año después, y nos casamos en un pequeño club de campo de Wisconsin. Los años siguientes no fueron más que dicha. Ella había solicitado que le restituyeran la licencia y, tras una serie de calvarios, consiguió que la reincorporaran como enfermera. Ya habíamos hablado de formar una familia. Yo seguía trabajando en el estadio. Éramos felices. Las cosas fueron bien entre nosotros durante un tiempo. Pero entonces empezaron a surgir problemas, sobre todo de dinero. Ella había sido mimada mientras crecía, aunque había dicho que el dinero no significaba mucho para ella cuando éramos novios. Empezó a demostrar lo contrario. Tenía hábitos de gastos incontrolables, siempre compraba bolsos de marca caros. Su madre siempre tenía dinero para mandarle prestado. Yo no diría que me gustaba. Y el hecho de que siempre recibiera dinero de sus padres, ellos seguían tratándola como a una niña de 17 años. Hablé con ellos de eso, y su padre entendió perfectamente lo que quería decir. ¿Su madre? No tanto. Tuvimos una gran pelea. Estaba furiosa. Les dije a sus padres que dejaran de darle dinero. Las cosas fueron cuesta abajo a partir de ahí, ya que empezaron a aflorar otros hábitos. Para empezar, no era responsable. Le encantaban las fiestas y salía hasta tarde como una universitaria, bebiendo y saliendo de fiesta siempre que podía. Su padre tenía acciones en el hospital. Ella trabajaba, así que le daban un trato especial. Aparecía siempre que quería. Su jefe de enfermería la había llamado, y se había quejado 1000 veces para que no siguiera así. Pero no tuvo más remedio que despedirla. Peleamos mucho por la forma en que ella manejaba las cosas. Le dije que ahora era esposa y pronto madre. Tenía que rendir cuentas. La despidieron y no le molestó. Su madre, en ese momento, básicamente ignoraba todo lo que yo decía y seguía mimando a Karen, diciendo que era una niña delicada y que no estaba acostumbrada a sufrir. Y yo no sabía nada de eso. Algunos días llegaba tarde a casa. Un día no llegó a casa en absoluto. Eran las 3 de la madrugada.
Salí a buscar a sus amigas, que se habían ido todas a casa, y estaban sorprendidas de que Karen no estuviera en casa. La habían metido personalmente en un taxi antes de irse. Ella paró el taxi y volvió al club después de que ellas se fueron, seguro para seguir de fiesta. Llegué al club, y la vi en el aparcamiento, con un hombre de grande de color, de forma muy inapropiada. Lo vi rojo y me abalancé sobre él. Nos enfrascamos en una pelea e intercambiamos algunos golpes, antes de que interviniera la seguridad del club. Me alegro de que lo hicieran porque él llevaba un cuchillo, y probablemente me habría apuñalado hasta la muerte. Me hizo unas cuantas heridas. Karen nos miraba mientras peleábamos, llorando y suplicando que paráramos. Llegamos a casa, y yo estaba muy enfadado y además sangrando. Ella temblaba de miedo y de nerviosismo, ya podrán imaginar. Yo quería que se fuera, pero me suplicó, y prometió cambiar. La visión de la sangre y las heridas pareció afectarla. Estaba arrepentida y se sentía culpable. Se quedó conmigo toda la semana, y hablamos. Le dije que si necesitaba hablar con alguien, un terapeuta o un consejero, se lo conseguiría. Tenía muchos problemas. Estuvo de acuerdo en que había pasado por muchas cosas cuando era niña y adolescente. La descuidaron mucho y sus padres solo la colmaban de regalos y dinero cuando necesitaba su tiempo. Así que siempre se acercaba a la gente equivocada. Salir con traficantes de drogas y adictos al crack la afectó. La llevé a la primera sesión, y dijo que se sentía mejor después de hablar con el terapeuta. La acompañé a 3 sesiones más y, en general, su estado de ánimo mejoró y ahora parecía tener más control. Hablé con sus padres de su estado, de lo que había pasado el otro día en el club, y de cómo había empezado a ver a un terapeuta. Estaban horrorizados. De alguna manera, su madre creía que todo era culpa mía. Su padre lo entendía. Ella siguió mejorando. Dejó de fumar, volvía pronto a casa y se planteó volver al trabajo. Las cosas fueron bien durante algunas semanas. Luego empezó a decaer de nuevo. Se pasaba el día al teléfono, mandando mensajes cuando yo hablaba con ella. Me decía lo aburrido que era o cómo la molestaba cuando yo le discutía que siempre estaba con el teléfono. Me replicaba que era yo quien quería que se quedara en casa y saliera menos. Peleábamos mucho y me estaba hartando. Un día decidí darle una sorpresa y recogerla de su cita. Salió del edificio, cogida de la mano y riendo con un hombre al que nunca había visto antes. Me presentó al hombre como Charlie. Él también tenía cita con su terapeuta. Y se encontraron en terapia. Cuando le pregunté por qué cogía así de la mano a Charlie, me dijo que no tenía por qué preocuparme y que Charlie era gay. Le dije que de acuerdo. Las cosas fueron bien durante un tiempo. Entonces ella fue un día a su terapeuta y yo me fui a trabajar. Durante los partidos, un amigo mío y nosotros éramos amigos del trabajo. Es operador de cámaras deportivas. Me llamó y me preguntó cómo estaba y todo eso. Luego preguntó por Karen. Luego preguntó dónde estaba. Lo que fue un poco extraño. Le dije que en su terapeuta. ¿Por qué? Me dijo que tenía un video que enseñarme, y que no quería que me asustara. Demasiado tarde. Ya estaba asustado. Me envió un video por WhatsApp en pleno partido. Captó a mi mujer con sombrero entre la multitud, con un hombre al que reconocí como Charlie. Se cogieron de la mano, y luego se besaron. El mismo Charlie, según dijo ella, que era gay. Me enfadé mucho. Mi amigo me pedía que me calmara. Salí del trabajo y conduje inmediatamente a la consulta. Su sesión no terminaba hasta la hora siguiente. La llamé al móvil y no lo cogió. Su terapeuta me informó de que hacía tiempo que no veía a Karen y que había estado intentando ponerse en contacto conmigo. Pero, por alguna razón, mi nueva línea no funcionaba. No había cambiado de línea. Karen había mentido diciendo que había perdido mi teléfono, y que había tenido que cambiar de línea. Le había dado al terapeuta el número equivocado. Me fui a casa muy enfadado, y la esperé. Volvió al cabo de un rato. Le pregunté dónde había estado. Me dijo que había ido a terapia. Le pregunté por qué no había cogido el móvil. Dijo que estaba en terapia en ese momento, y que no se permitían teléfonos. Sonreí. Ella lo había pensado bien. No le dije que había estado con su terapeuta, ni le dije nada sobre el otro vídeo. Quería que se sincerara. Así que le pregunté si había algo que quisiera decirme. Me miró confusa y dijo que no. Durante días la dejé en paz. Ella salía todos los días. Decía que iba a pasar un rato con el gay Charlie, y sus amigos, o a terapia.
Solo pensarlo me enfurecía. Ella pensaba que yo era así de idiota. El hecho de que me quedara sentado observando, esperando que de alguna manera se sincerara y me dijera la verdad, me enfurecía. Pasaron las semanas y seguíamos esperando, porque ya ni siquiera nos hablábamos. Cuando llamaban sus padres, ella se hacía la feliz y fingía ser una esposa cariñosa. Así que sus padres, sobre todo su padre, seguían trayendo el dinero, y ella tenía suficiente para gastar. A veces incluso invitaba a Charlie, ese estúpido idiota que seguía fingiendo ser gay. Perdí mi confianza como hombre deprimido. No podía enfrentarme a ella. Era demasiado doloroso. Las cosas siguieron así hasta finales de año. El día de Año Nuevo volví a preguntarle si había algo que quisiera decirme. Su respuesta fue la misma. Teníamos la cena familiar de Pascua en el mes de abril. Le había dado tiempo suficiente para sincerarse y decirme la verdad. Primero me puse en contacto con un investigador privado. Necesitaba todas las pruebas que pudiera encontrar, para lo que iba a hacer. Luego me puse en contacto con un abogado, y le pedí que redactara un borrador de divorcio. El investigador privado pasó semanas recopilando fotos y videos de ellos cogidos de la mano en público, entrando en un hotel, el favorito que utilizaban, e incluso un video de ellos besándose en un coche. Lo recopilaba todo en una memoria USB. Su familia celebraba el primer día de la Pascua judía con una gran cena. Se reunían todos, amigos y familia, y comían. También llevaban regalos para los demás. Llegamos tarde. Nos peleamos porque ella quería que me pusiera un traje caro. Le dije que estaba bien con mi traje habitual, y que estaba a gusto. Ella continuó diciendo que yo estaba actuando raro y molesto. No sé cómo no enfurecí. Dijo que la avergonzaría delante de su familia y de su madre. Llegamos allí, y después de rezar y cenar, empezamos a intercambiar regalos. Era una tradición familiar, y los adultos se habían reunido en el salón. Todos estaban allí, incluido Charlie, que se hacía el tonto, seguro pensaba que no sabía nada. Me tocó a mí repartir los regalos para su padre. Le compré una camiseta de los Mets de Nueva York. Sabía que le encantaría. A su madre le regalé una botella de vino. Probablemente la odiaba, pero sonrió de todos modos. Y para ella, Karen, una cajita que contenía la memoria flash en el que yo había metido todas las pruebas. Estaba confusa y me miró de forma extraña. Le dije que contenía todas las razones por las que estaba enamorado de ella, y algunos de mis mejores recuerdos con ella. A todos les pareció bonito, pero ella puso los ojos en blanco. Le dije que lo reprodujera en la televisión para la familia, y todos estuvieron de acuerdo en que lo conectara al puerto USB de la televisión y reprodujera el vídeo. Cuando el vídeo empezó a reproducirse, la imagen empezó a volar. No se movió. Nadie habló. Empezó a llorar. La expresión de la cara de Charlie no tenía precio. La infidelidad era algo doloroso para los judíos ortodoxos como su padre. Sentí verdadera lástima por aquel hombre. Me levanté y le pedí perdón personalmente por todo. Luego dejé caer los papeles del divorcio sobre la mesa, y le dije que los necesitaba firmados. Se puso de rodillas y suplicó llorando, y su madre también. Le dije que le había dado tiempo suficiente para confesar, y que solo lo sentía porque la había pillado. Fui a ver a su padre, y le pedí perdón por todo. Es un buen hombre y me dio pena que se avergonzara así de su hija. Me subí al coche y lloré, me fui a casa, empaqueté todas mis cosas y me fui. Nos divorciamos oficialmente. Unos meses después, su familia la repudió por completo. Como ya he dicho, la infidelidad es algo bastante doloroso entre los judíos ortodoxos. Su madre me envió repetidos mensajes de texto, diciéndome que yo era un monstruo por destrozar la vida de su hija. Soy feliz y he seguido adelante. A veces la echo de menos, pero ella no todo hizo esto. Lo último que supe es que consiguió un trabajo en un 7-Eleven, y que estaba embarazada de un adicto al crack. Su padre y yo aún mantenemos el contacto, y somos buenos amigos. Bueno amigos, hasta aquí la historia de hoy. Déjanos saber cómo manejarías esta situación. Por favor, comparte tus pensamientos con nosotros en la caja de comentarios de abajo. Deja un me gusta, suscríbete y comparte con tus amigos si te ha gustado el video. Te lo agradezco. Significa mucho y ayudará a que el canal crezca. Nos vemos.